Descubierto. La niña que habla 9 idiomas transforma la risa del millonario en impacto total. Valentina siempre había sido especial. Desde pequeña, sus suaves labios habían danzado en 9 idiomas diferentes, como hojas llevadas por el viento. Pero más allá de su don, era su corazón lo que la hizo aún más extraordinaria. En su colorido vecindario, donde la música de guitarras y risas resonaban como un himno, su familia, inmigrantes de un país lejano, luchaba cada día. La mesa siempre estaba llena de platillos que desprendían aroma a hogar y amor, pero el miedo al futuro a veces se asomaba entre las risas familiares. Ese día, el vecindario estaba colmado de rumores, un millonario iba a visitar la zona. Al principio, todos sentían curiosidad, pero pronto lo invadió la esperanza y la inquietud. ¿Qué pasará? ¿Nos salvará o nos arruinará?, murmuraban las madres mientras sus hijos jugaban en la plaza. Valentina sintió un nudo en su estómago, sabía que el millonario traería una oferta que podría cambiarlo todo, pero también sabía del peligro que acechaba en la sombra de ese cambio. Mientras los días pasaban, el ambiente se tornaba más tenso. Algunos vecinos soñaban con el alquiler de nuevos locales y empleos, mientras otros se preguntaban si el precio de esa ilusión sería la pérdida de su hogar. Valentina, valiente y decidida, no se quedaría de brazos cruzados. Tengo que hacer algo, pensó. Así fue como surgió la idea, un evento comunitario en la plaza. Que los corazones de todos resuenen como una orquesta, se dijo mientras comenzaba a alistar a sus amigos. Junto a su familia, empezó a invitar a todos, cada voz contaba, cada historia importaba. Valentina decidió hablar cada idioma que conocía, como un abrazo que unía las voces del vecindario. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día del evento llegó, y la plaza se llenó como un lienzo de colores frescos. Se escuchaban risas y palmas, pero Valentina notaba algo más, dudas en los rostros de algunos. Fue cuando el millonario apareció, con aires de superioridad, como un rey que decidía la suerte de sus súbditos. Pero ella no iba a dejar que esa actitud opacara lo que su comunidad había creado. A medida que hablaba, la música de la diversidad brotó de su boca y la emoción supo atrapar al millonario, quien, al principio impasible, comenzó a cambiar. Pero el giro inesperado llegó al final. Aquel hombre, conmovido por la presentación, hizo un anuncio que sorprendió a todos, y comenzó la división entre aquellos que deseaban aceptar su propuesta a cualquier costo y quienes no podían imaginar perder su hogar. Valentina sintió que el mundo se le caía encima. ¿Lograría salvar su comunidad o, en el intento, la rompería más? La respuesta quedó en el aire, así como la esperanza de que todo valdría la pena. El murmullo de la plaza seguía resonando, pero Valentina solo podía oír el latido acelerado de su corazón. Los rostros de sus vecinos, antes llenos de esperanza, estaban ahora encarnados de incertidumbre. ¿Por qué, después de su esfuerzo, la alegría se había transformado en tensión? El millonario, con una sonrisa en el rostro, había ofrecido inversiones, promesas jugosas de prosperidad. Pero lo que muchos no querían escuchar eran las sombras que se tejían tras esos ofrecimientos. Una anciana del vecindario, doña Rosa, levantó la voz con temblorosa valentía. ¿A qué costo?, preguntó, reflejando las preocupaciones de muchos. ¿Vas a convertir nuestro hogar en un centro comercial? ¿A despojarnos de lo que hacemos latir? Sus palabras resonaron y se hicieron eco en el corazón de Valentina.
Ella sabía que la comunidad había luchado y amado en ese espacio, y que cada rincón guardaba memorias invaluables. El millonario, sorprendido por la reacción, intentó calmar a la multitud. No estoy aquí para arruinarlo, quiero ayudar, dijo con frialdad. Pero su tono, aunque aparentemente suave, no conectaba con el alma del barrio. Valentina sentía el ardor en su pecho, como si de ese fuego pudiera brotar nuevamente la esperanza. Tenía que actuar. En un impulso, se subió a una caja de madera, con una mirada decidida. «Escúchenme», gritó, y su voz resonó con fuerza. «No podemos dejar que el miedo a lo desconocido nos separe. Esto es nuestra casa, no solo edificios y tiendas. Aquí hay amor, aquí hay vida. Nos levantaremos juntos, en la alegría y en la lucha». A medida que sus palabras se extendían, el eco de sus sueños comenzó a entrelazarse entre los corazones de la gente. Las dudas parecían desvanecerse lentamente. Oriol, un joven artista del barrio, se unió en ese instante, levantando su guitarra. «¿Qué tal si hacemos una canción? Para que el millonario escuche lo que realmente queremos», sugirió. Las palmas comenzaron a sonar y otros se unieron. Valentina sonrió, sintiendo la energía fluir. «Sí, hagamos música, nuestras historias son poderosas. Cantemos por nuestra comunidad, por nuestros sueños, no dejemos que nos venda una ilusión». Con la intención de revivir la fuerza de la comunidad, Valentina y sus amigos empezaron a organizar el nuevo evento, esta vez enfocado en el significado de las raíces que unían a todos. Se programaron diferentes actividades, danzas, cuentos y, claro, un espacio para que cada voz, cada historia, resonara en la plaza. Había un nuevo aire, la esperanza brotaba como flores en invierno. Mientras Valentina trabajaba en la nueva propuesta, no podía dejar de preguntarse, ¿conseguirá este evento unir a todos? ¿Llegará el millonario a entender? Y, más importante aún, ¿podría su comunidad resistir la presión de aquellos que solo pensaban en la ganancia? El día del nuevo evento se acercaba rápidamente, y las últimas semanas estaban llenas de trabajo y dedicación. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que no podía ser solo una celebración. Tenía que ser un clamor, un grito de unión. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que, por detrás, alguien más estaba observando y planeando algo que podría cambiarlo todo una vez más. Aquella noche, mientras las luces de la plaza comenzaron a brillar, un susurro la alcanzó: «Valentina tiene algo que el millonario no puede ignorar». Y así, el destino de todos estaba a punto de tomar una dirección inesperada. El día finalmente llegó. La plaza, normalmente llena de vida, ahora vibraba con una energía palpable. Valentina se sintió abrumada por el bullicio y el color que rodeaba cada rincón. Los niños corrían con globos, las abuelas cocinaban en enormes cazuelas, mientras todos se unían en un esfuerzo colectivo para poner en pie lo que sería una celebración de su esencia más pura. Aunque su corazón latía con fuerza, había una chispa de miedo que la acompañaba. Todo debía salir bien. Cada detalle contaba. La música sonaba mientras la gente se reunía, sus caras iluminadas por risas y camaradería. Pero en su interior, Valentina no podía quitarse de la cabeza el eco de las palabras de Doña Rosa: ¿a qué costo? Se preguntaba si el millonario entendería el valor de aquello que estaban defendiendo. No eran solo edificios, sino recuerdos, historias, la vida misma de una comunidad. Entonces, entre la multitud, vio a Oriol, quien estaba afinando su guitarra, una sonrisa iluminando su rostro. «Vamos, Valentina. El sol ya está aquí, ¿estás lista para brillar?». La melancolía se desvaneció momentáneamente y, al mirarlo, supo que tenían un propósito. La música era su voz, y esa voz resonaría con fuerza. La plaza se llenó de gente. Alcanza el corazón de los presentes con su espíritu comunitario, un mosaico de colores y risas.
Los niños empezaron a bailar, las ancianas contaron historias de tiempos pasados, y todos se unieron al coro que emergía de la guitarra de Oriol. Valentina tomó una respiración profunda y, armada de valentía, se dirigió al micrófono. Hoy no solo celebramos nuestros sueños, sino que también defendemos nuestro hogar, empezó, su voz surgiendo con confianza. Alguien quiere robarnos nuestra esencia, pero no dejaremos que eso suceda. No somos cifras en un plan de negocios, somos personas con historias que valen más que oro. Un aplauso estalló en la plaza, y sintió como la energía aumentaba a su alrededor. De repente, un silencio inusual llenó el espacio cuando se vio una figura familiar, el millonario, observado de cerca, se acercaba. Con la mirada fija en Valentina, sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y desdén. Ella sabía que la confrontación tenía que suceder. Este evento era su momento. ¿Qué es esto?, preguntó él, soltando su risa burlona. ¿Un espectáculo para que pueda cambiar de opinión? Más que eso, es una declaración de lo que somos, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra la llenaba de fuerza. Tú puedes hacer muchas promesas, pero en estas historias hay un poder que no se puede comprar. A medida que su voz resonaba, un murmullo entre la multitud se formó, los corazones de su comunidad latían al unísono, mostrando una fortaleza inesperada. ¿Y si no puedes tocar nuestro corazón? ¿Qué harías?, la desafió, sintiendo el fuego en su pecho. La respuesta del millonario era inminente, su mueca desafiando la valentía de Valentina. Tal vez deberías pensar en venderlo, soltó con un tono sarcástico, la indolencia de esa respuesta le hizo temblar las manos. Pero, en lugar de cesar en su empeño, encontró el coraje para dar un paso adelante. ¿Realmente crees que puedes comprar nuestra alma? Esto no es un trato, es nuestra vida, nuestra comunidad. Las palabras hicieron eco en el aire, y el corazón de Valentina latiendo al borde del miedo y la esperanza, lo que ninguno presenció fue la figura en la sombra observando. Una niña con un brillo peculiar en los ojos, que desde una esquina atenta, no podía dejar de pensar en cómo los mundos de los soñadores y los codiciosos a veces colisionan de formas inesperadas. Dicha confrontación había desatado algo en el aire, un aire cargado de tensión. ¿Cómo reaccionaría el millonario ante esa valiente defensa? ¿Y qué papel jugaría la niña observadora que sabía más de lo que aparentaba? La plaza estaba a punto de conocer un cambio que ninguno esperaba. La tensión era palpable, y los murmullos de la multitud empezaron a mezclar preocupación y curiosidad. Valentina se sintió como si estuviera en el centro de un torbellino, girando alrededor del millonario que la miraba con desdén. Sin embargo, la presencia de Oriol a un lado le daba fortaleza. Sabía que su voz, unida a la de cada persona en la plaza, podría ser suficiente para desafiar al poderoso. Mientras tanto, la niña observadora, escondida entre un grupo de adultos, sintió como su corazón latía con fuerza. Su nombre era Luna, y había escuchado las palabras de Valentina. Desde pequeña, su madre le enseñó que las palabras tienen el poder de construir y destruir, y ese día, ante la valentía de la joven, sentía que debía intervenir. «Valentina», gritó Luna, armándose de valor. Los ojos de Valentina se encontraron con los de la niña, y un destello de entendimiento recorrió el aire. «Lo que necesitas es hacer que hable el corazón, y yo puedo ayudar». El millonario, sorprendido, frunció el ceño. «¿Y tú quién eres para intervenir en esto?», se burló, riéndose abiertamente. La plaza resonó con ese sonido sarcástico, pero Valentina no dudó. De alguna manera, sabía que Luna tenía algo valioso que compartir. «Soy Luna», dijo, enfocada pero con un brillo de confianza en su mirada. «Y hablo 9 idiomas. Puedo traducir lo que otros sienten, lo que otros no pueden expresar». Con sus pequeños pies avanzó hacia el centro de la plaza, como si el destino hubiera tejido su camino para ese momento. Los murmullos crecieron. La gente se preguntaba a sí misma,
¿Qué podría lograr una niña con tantas palabras? Antes de que el millonario pudiera responder, Valentina se acercó a Luna. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, intrigada. Voy a pedirle a la gente que cuenten sus historias, en su propio idioma. Las historias de sus abuelos, de sus sueños, de lo que significa esta plaza para ellos. Y tú debes hacer eco de todas esas voces. La idea se sentía fresca y vibrante, un aire nuevo en medio del desafío. Valentina sintió, su corazón palpitando con esperanza. Sí. Hagámoslo. El ánimo de la plaza se transformó, quienes habían estado observando ahora se sumaron al llamado. Las voces comenzaron a elevarse, cada una llevando un trozo de la alma de la comunidad. Comenzaron a relatar historias en español, mixteco, quechua y otros idiomas que llenaban el aire con un crisol de emociones. Cada lenguaje era un ladrillo en la estructura de su identidad. Y al escucharlas, el millonario, que había llegado con una sonrisa burlona, comenzaba a mostrar un destello de duda en sus ojos. ¿Ustedes creen que sus historias valen más que un edificio?, preguntó, incrédulo, sin saber cómo contrarrestar la ola de pasión que se alzaba ante él. Las voces vibrantes resonaban como un canto de resistencia, llenando la plaza de vida. «Valemos más», gritó Valentina, alzando su voz. «Si nuestras historias son escuchadas, no hay dinero que pueda comprar nuestra esencia». La multitud replicó su alarido, convirtiéndose en un coro poderoso. Era un momento épico, una celebración de su resistencia y unión. Sin embargo, la mirada del millonario se endureció. Lo que no había anticipado era que esta comunidad pudiera unir su voz de una manera tan contundente. Mientras tanto, Luna, con su luz resplandeciente, se convirtió en el faro de inspiración. Pero, en lo más profundo del corazón de la niña, existía un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras las historias fluían como ríos, y la plaza vibraba con la energía renovada, Luna sentía que el momento se estaba acercando, la verdad que había guardado, una revelación que podría redefinir el futuro de todos. ¿Cuál sería el precio de escucharla? La plaza estaba a punto de desvelar un nuevo capítulo en esta lucha. Con cada palabra que emergía de los labios de la multitud, la atmósfera se cargaba de energía. Esperanza, valentía y orgullo llenaban el aire mientras los relatos se entrelazaban como hilos de un tapiz colorido. Valentina se sentía renovada y poderosa. Luna, en el centro de todo, guiaba la conversación entre lenguas, convirtiendo lo individual en colectivo, lo personal en universal. La plaza se volvió un escenario vibrante. Una anciana comenzó a hablar en español, recordando su infancia en un pueblo lejano, y detrás de ella, un hombre joven relataba en mixteco cómo su abuela le contaba historias bajo la luz de la luna. Al principio, la multitud escuchaba en silencio, embelesada por la belleza de cada historia. Pero a lo largo de los relatos, los corazones latían al unísono, y la fuerza de sus ancestros y sus sueños comunes resonaban en cada rincón. El millonario, aunque aparentemente distante, comenzaba a mostrar una grieta en su fachada de indiferencia. La risa burlona que había llevado consigo se desvanecía lentamente, sustituida por una expresión de incredulidad. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por historias de personas como ustedes?, se preguntó, aunque, en su interior, sentía el eco de las historias golpeando su ego. Entonces, Luna dio un paso al frente, su mirada bravía y decidida. Porque estas historias son nuestra memoria. Cada palabra es un ladrillo que construye el lugar al que pertenecemos. La plaza estalló en aplausos y vítores, y el millonario se mantuvo firme, pero su expresión ahora delataba inquietud. «Vamos, Valentina», dijo Luna, moviendo su mano con un gesto que invitaba a la joven a conectarse aún más con la voz del pueblo. «Llama a más personas. Todos deben escuchar lo que tenemos que decir». Valentina respondió a la llamada. «¿Quién más quiere compartir? Vengan aquí. Sus historias son importantes». Su voz sonaba como un tambor en el corazón de la plaza.
Más personas se acercaron, cada una con su carga de emociones y recuerdos, y los relatos continuaron fluyendo. Mientras tanto, Oriol observaba con admiración, sintiendo que cada historia era un ladrillo en la construcción de una resistencia que estaba más allá de cualquier propiedad. En su interior, el deseo de un cambio ardía con más fuerza. Aunque su vida había sido cómoda, la injusticia que se había manifestado en aquel lugar lo incomodaba profundamente. De repente, algo inesperado sucedió. Un hombre alto y robusto, conocido por su trabajo en edificios y su valor físico, empezó a hablar en un idioma muy antiguo. Era el mixteco más puro, un dialecto que pocos conocían en la ciudad. La gente se quedó en silencio, cautivada. Sus palabras estaban llenas de profundidad, hablaba de la lucha de su pueblo, de cómo habían sido despojados de sus tierras y tradiciones. El millonario sintió que el aire se le escapaba. Esa voz, esa historia, eran un recordatorio de los sacrificios que otros habían hecho por su identidad. «Basta», gritó, intentando recuperar el control. «Sus historias no valen una fortuna, son solo palabras. ¿Qué pueden hacer ante la fuerza del dinero?» Valentina, disparando energía en cada palabra, alzó la voz. «Cada historia tiene poder. Si la gente se une, no hay dinero que pueda callarnos». La multitud, sintiendo cada palabra resonar en su interior, comenzó a gritar, y la plaza tembló con el rugido de sus energías. Pero en medio de esta epifanía, Luna, aún con miedo, dio un paso atrás. Sabía que para cambiar el rumbo, debía liberar el secreto que guardaba. Era un secreto que podría no solo afectar a la comunidad, sino también al millonario. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a Valentina y respiró hondo. «Valentina, hay algo más que necesito decir, algo sobre mí, que cambiará todo», balbuceó la niña, y el murmullo en la plaza se detuvo. Todos la miraron, expectantes. Sus ojos brillaban de temor y esperanza, como una estrella antes del amanecer. Las palabras de Luna se enredaron en el aire, y el destino de la plaza, de Valentina, de su lucha, dependía de esa revelación. La tensión era palpable. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrirse? ¿Cuán profundo era el secreto que podía transformar no solo al millonario, sino a todos en ese lugar? Luna respiró hondo una vez más, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Valentina la miraba, envuelta en un manto de luz, una figura de confianza que parecía alentarla a continuar. La plaza estaba en un silencio reverente, cada rostro enfocado en ella, la espera colgando en el aire como un hilo de tensión. «Desde pequeña me han enseñado muchas cosas», empezó Luna, su voz temblando un poco, pero firme. «No solo palabras, sino historias que llevan el peso de nuestras vidas y un secreto que he llevado conmigo. Es un secreto relacionado con mis raíces, con mi familia». Su mirada se perdió un momento, como si buscara en el fondo de su memoria la fuerza que necesitaba. La multitud contenía la respiración, y Oriol, sintiendo que un tirón de su alma lo anclaba a la tierra, esperaba ansioso. Desde el rincón, el millonario fruncía el ceño, con un gesto que indicaba incomodidad. Sin embargo, había en sus ojos una chispa, una curiosidad que emergía entre la neblina de su incredulidad. «Mis abuelos», continuó Luna, tragándose una lágrima que apenas se asomaba. «Son descendientes de una línea de guerreros mixtecos. Ellos lucharon por preservar nuestra cultura y, a través de su esfuerzo, aprendí a hablar diferentes idiomas, incluyendo el mixteco, el español, el náhuatl y el inglés. Pero eso no es todo. También aprendí a entender el dolor y el sacrificio de nuestra gente». El murmullo se hizo más fuerte, las personas comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose qué implicaba esa revelación. «Siempre pensé que hablar varias lenguas era un don», dijo Luna, su voz volviéndose más fuerte, tomando seguridad. «Pero lo vi como una responsabilidad. Hablar es conectar, es abrir puertas que parecen cerradas. Hasta ahora, solo me he atrevido a hablar por mí misma,
pero hoy quiero hablar por todos nosotros. Valentina dio un paso al frente, su voz resonando como el eco de un canto ancestral. Entonces dejemos que nuestras palabras sean un río que inunde esta plaza. Hablemos juntos, hablemos como uno solo. La multitud comenzó a asentir, y las historias se entrelazaron nuevamente, cada una llevada por el aliento colectivo que ahora se sentía más vibrante que nunca. Valentina y Luna intercambiaron miradas, había un nuevo propósito en sus ojos. Esta era su lucha, su momento. Oriol sintió que su pecho se inflamaba. Al escuchar a Luna, una idea poderosa le blancó su mente. Sabía que no podían dejar que la valentía de esas historias se apagara. Compartan sus relatos. Muestren quiénes son. Gritó mientras el eco de su voz reverberaba por la plaza. Pero justo en ese instante, el millonario, incapaz de contener su ira, saltó hacia adelante. ¿Creen que sus historias pueden cambiar la realidad? ¿Que el peso de su dolor puede competir con el peso de mi fortuna? Su voz era un grito desafiante, un intento desesperado de recuperar la esquina de tranquilidad que sentía desmoronarse. Valentina sintió el aire helado en su pecho. Pese a que las palabras del millonario impactaron como un puñetazo, en su interior se encendió una pequeña llama. ¿Fortaleza? ¿Eso es lo que necesitas para entendernos? Respondió, sus ojos ardían con determinación. Te invito a escuchar. Te invito a sentir. La plaza, sacudida por la tensión, estaba a punto de estallar de un momento a otro. Cada persona sentía que la historia que estaban a punto de tejer sería más poderosa que cualquier dinero en el mundo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Una sombra se alzó, nueva y misteriosa, justo al borde de la plaza. Una mujer de cabello plateado y mirada profunda apareció, atrayendo la atención de todos. ¿Puedo unirme?, preguntó, su voz resonante como un eco olvidado, cargando una sabiduría de tiempos antiguos. La multitud contuvo la respiración, sin saber el secreto que esa mujer podría revelar, pero la incertidumbre, igual que el amor, era parte de la historia. Las miradas se encontraron, el aire vibraba con la energía revolucionaria de la unión y el amor. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué era lo que traía consigo? La historia. Una vez más, prometía un nuevo giro. La mujer de cabello plateado avanzó hacia el centro de la plaza, su presencia irradiaba una calma que contrastaba con la tumultuosa atmósfera. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de antiguas historias por contar. La multitud comenzaba a murmurar, la curiosidad se transformaba en expectativa. Soy Clara, se presentó la mujer, y su voz tenía la suavidad de la brisa que acaricia las hojas. He recorrido largos caminos y he escuchado millones de historias. Pero nunca he olvidado la fuerza que tienen las palabras. Hoy me encuentro aquí porque su voz es también la mía. Luna la observó con asombro, el eco de su presentación parecía abrir puertas dentro de ella. La sabiduría de Clara parecía provenir de cada rincón del pasado, cada historia que había escuchado y que, de alguna manera, entrelazaba todas sus luchas. ¿Qué sabes de nuestra historia?, preguntó, sintiéndose atrevida, anhelante de respuestas. Sé que cada uno de ustedes lleva un legado, dijo Clara, mientras su mirada curvaba cada rostro con calidez. He hablado con aquellos que han luchado, aquellos que han amado, aquellos que han perdido. Y todos, sin excepción, anhelan ser escuchados. Las palabras de Clara llenaron la plaza con una luz nueva, incluso el millonario, que habían sostenido su arrogancia con manos de piedra, parecía sentir un atisbo de duda. ¿Qué puede hacer la historia ante la realidad?, cuestionó, aunque su voz ya no sonaba tan desafiante. ¿Y si la realidad es solo otra historia en espera de ser contada? Clara respondió, con una sabiduría que llenaba el aire. A su alrededor, la multitud comenzó a distenderse, como si un nuevo entendimiento reverberara en sus corazones. Luna sintió una oleada de coraje. Clara, cuéntanos una de esas historias.
Cuéntanos sobre aquellos que nunca pudieron hablar. Clara asintió. Se acomodó, como si preparara su corazón para destilar una enseñanza vital. En las montañas donde la tierra toca el cielo, vivía un anciano que era conocido por su sabiduría. Cuando la gente acudía a él, no solo traían sus problemas, sino también sus historias, lágrimas y risas. Él escuchaba en silencio, y luego alzaba la voz. Las historias no son solo relatos. Son herramientas de cambio. Cada una tiene el poder de transformar el mundo. La plaza palpitaría con un nuevo sentido de propósito. Cada persona presente comenzó a compartir fragmentos de sus vidas, de sus luchas, de su resistencia. Las risas y las lágrimas coexistían en una sinfonía de emociones crudas y auténticas. Oriol, sintiendo el peso de su propia historia, se unió al coro, narrando anécdotas de su abuela, de sus sueños perdidos, de la lucha honesta que había enfrentado. Poco a poco, incluso el millonario, cuya mirada ahora se suavizaba, comenzó a mostrar una pizca de interés ante el poder de esos relatos. ¿Puedes contarnos sobre el cambio que deseas ver en este mundo? Preguntó Clara al millonario, con la gentileza de quien espera también una respuesta. Aquel fue un momento suspendido en el tiempo, una invitación al diálogo que nadie había osado proponer. El hombre, sintiendo los ojos de la multitud sobre él, se sintió desnudo ante su propia vulnerabilidad. Nunca pensé que, su voz tambaleó un momento antes de encontrar su camino. Nunca pensé que su dolor pudiera ser tan real. Su confesión llevó un murmullo de sorpresa a la plaza. La atmósfera se transformó. Los corazones latían al unísono, cada historia un hilo que tejía una manta más sólida de entendimiento. Luna, en un impulso, tomó la delantera. Entonces, construyamos juntos. Se trata de unir fuerzas, no de competir con ellas. Mientras la plaza vibraba con una energía renovada, Clara sonrió, sabiendo que cada palabra lanzada al aire echaba raíces en un futuro por venir. Pero lo que todavía no han visto está cerca, advirtió, y con ello dejó entrever un enigma que los intrigaba a todos. Las miradas se entrecruzaron, preguntas sobre el futuro danzando en el aire. ¿Qué era ese algo que Clara insinuaba? La historia prometía un nuevo giro, y la emoción de lo desconocido se dibujaba en los rostros de aquellos que, de repente, quisieron ser protagonistas de su propio destino. Como una sombra fugaz, el futuro se acercaba, y Luna, que había comenzado esta jornada con dudas, ahora vibraba con fervor. ¿Qué historia aún les quedaba por contar? Clara observó a la multitud como si cada rostro representara un capítulo distinto, una historia que deseaba ser leída. La plaza, ahora un crisol de emociones compartidas, se llenó de murmullos y risas. De repente, la atmósfera se tornó más densa, como si una tormenta de revelaciones estuviera a punto de desatarse. Hay un poder oculto en cada uno de ustedes, pronunció Clara, su tono firme, resonando por encima del bullicio. Déjenme presentarles a alguien que puede mostrarles lo que es posible cuando se abren a las historias de los demás. La multitud se dividió levemente, y entre los murmullos surgió una figura. Era una niña, no más de 10 años, con cabellos oscuros y ojos brillantes que parecían danzar entre la multitud. Portaba un viejo cuaderno, desgastado pero lleno de colores vivos, una obra de arte en sí misma. Ella es Alejandra. Presentó Clara, su expresión llena de orgullo. Y tiene un talento especial. Habla 9 idiomas. Las miradas se agruparon en la pequeña, surgió una mezcla de asombro y curiosidad. ¿De verdad?, preguntó Oriol, con un destello de incredulidad en sus ojos. La niña sonrió, levantando su cuaderno como si deseara compartir un secreto. Sí. No hablo solo palabras, sino historias, dijo Alejandra, su voz melodiosa elevándose por encima de la confusión. Cada idioma tiene su propia magia. He escuchado a mi abuela, a los ancianos de mi barrio. Sus historias han viajado de una lengua a otra, llenando mis sueños. Clara se inclinó hacia la niña. Alejandra,
¿quieres contarles una historia? Tu historia, los ojos de la pequeña iluminados de emoción, asentó con firmeza. Cuando era más pequeña, me sentía sola. Nadie me escuchaba, hasta que un día, vi a una mujer vender flores en el mercado. Hablábamos en español, pero cuando escuché hablar a un turista en francés, supe que podía entender las palabras del mundo. La niña recitó pequeñas anécdotas con cada idioma que dominaba, su acento cambiante, aclamaciones y risas al fluir de sus historias. Una vez, me encontré con un hombre que hablaba árabe. Me contó sobre una ciudad llena de luces. Y yo, solo una niña, soñé con ir allí y compartir su luz. El millonario, quien había estado en su propio mundo de desdén, sintió un nudo en la garganta. ¿Qué puedes enseñarnos, pequeña?, cuestionó, sus ojos ahora rebosantes con una curiosidad genuina. Estaba tan atrapado en mis propios problemas que no vi más allá, ese hombre de la ciudad de luces. Que hay un lugar para cada voz, sin importar su idioma, respondió Alejandra, sus ojos radiante en la multitud. Porque en cada palabra está la historia de alguien que arde por ser escuchado. Ese momento resonó en el aire, cada silencio lleno de valor. La intimidad de sus relatos parecía abrir un camino hacia la conexión. La plaza, antes repleta de grupos separados, ahora palpitaba al son de una única voz colectiva. Pero, ¿y si no escuchamos? ¿Qué pasaría con esas historias?, preguntó Luna, mirando a Clara. La preocupación oscureció su rostro. Si no escuchamos, Clara empezó, perdemos la oportunidad de comprender y unir nuestros destinos. Las risas pueden transformarse en lágrimas, y esas lágrimas pueden ser ríos de dolor que arrastran todo a su paso. Un estremecimiento recorrió a la multitud. No solo estaban compartiendo historias, estaban vislumbrando la posibilidad de un cambio real, un cambio que podía surgir de ese diálogo que recién comenzaba. De pronto, Clara dirigió su mirada hacia el horizonte. Pero lo más poderoso de todo, aún no lo han visto. ¿Están listos para conocer lo que el universo tiene preparado para ustedes? La expectativa volvió a llenar la plaza, pulsando como un corazón, palpitar tras palpitar. La emoción se multiplicaba. ¿Qué magia se desataría si se atrevían a unirse como nunca antes? Mientras la multitud se aferraba a la promesa de lo que podría ser, Luna sintió una chispa de determinación en su interior. Estamos listos, Clara. Mostrándonos lo que falta. El aire estaba impregnado de posibilidad y el futuro apuntaba hacia un nuevo camino. Con cada historia compartida, la chispa de un cambio explosivo estaba a punto de encenderse. La revelación más grande aún estaba por venir. La plaza vibraba con la anticipación de lo desconocido. Cada individuo allí presente era como una cuerda de guitarra, dispuesta a vibrar al unísono si se tocaba la nota correcta. Clara sintió el tumulto emocional en el aire, el latido de una comunidad lista para cruzar el umbral hacia algo más grande que ellos mismos. ¿Qué viene ahora, Clara?, preguntó Samuel, un hombre mayor que había estado sentado en la esquina, sus ojos serenos pero inquisitivos. Esta era la oportunidad que siempre había esperado, un momento en que las almas se unieran en un propósito común. Ahora, exploraremos nuestras propias historias, respondió Clara, su voz clara y fuerte. Pero no haremos esto solos. Alejandra, tal como lo has hecho con nosotros, compártenos una de esas historias que han viajado contigo. Quizás, aquellos que compartan sus propias historias encontrarán la luz que buscan. Alejandra asintió, su rostro radiante. Con un ligero temblor de emoción, comenzó a rasgar las páginas de su cuaderno. El murmullo de la multitud se fue desvaneciendo gradualmente, mientras sus ojos se fijaban en la niña, atrapados por su esencia. Esta historia comienza en mi barrio, empezó Alejandra, su voz dulce como un caramelo. Una vez, vi a una anciana que siempre se sentaba sola en un banco. Nadie se acercaba a ella. Un día, decidí hacerlo. Había tanto que quería saber, tantos colores en su vida que deseaba descubrir.
la multitud escuchaba, los corazones latiendo al ritmo de cada palabra que salía de la pequeña. Ella hablaba en su dialecto. No podía entenderla completamente, pero sus ojos cantaban historias sobre su juventud, sobre las luchas y alegrías que había vivido. Y en ese momento, en mi incertidumbre, comprendí que algunas historias no necesitaban traducción. Solo necesitaban un oído dispuesto a escuchar. Hubo un murmullo entre la gente, como si su propia vulnerabilidad hubiera hecho eco en el alma de cada uno. Clara observaba cómo esas historias se entrelazaban entre los presentes, como Alejandra, con sus palabras, había iniciado un viaje hacia la empatía. ¡Qué maravilla! Eso es lo que nos falta, exclamó Luna, llevándose una mano al pecho. Estamos tan atrapados en nuestro mundo, que olvidamos lo que significa compartir. ¿Y si todos contáramos una historia? Exactamente, Clara sonrió, alentada por el ímpetu de la multitud. Cada historia tiene el poder de abrir puertas. Pero estoy segura de que hay personas aquí que han guardado secretos e historias que merecen ser contados. La multitud comenzó a murmurar y entre ellos, unos pocos levantaron la mano, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Samuel fue el primero en hablar. Yo tengo una historia, sobre la pérdida y el hallazgo de una nueva familia, dijo con voz temblorosa. Sus palabras abrieron un torrente, uno tras otro, los rostros comenzaron a relatar sus relatos de dolor, esperanza, amor y redescubrimiento. Alejandra miraba a su alrededor, con lágrimas en los ojos, mientras las historias se entrelazaban en un hermoso mosaico de experiencias humanas. La plaza se convirtió en un refugio de vulnerabilidad compartida y sanación. Cada palabra era una chispa, reavivando las emociones y provocando respuestas sinceras, pero Clara notó que, a lo lejos, una sombra permanecía en la periferia. El millonario, que antes había indicado desdén, ahora estaba en silencio, su rostro inquieto mientras escuchaba las historias desgarradoras de aquellos a quienes había ignorado antes. ¿Es tu momento también? Clara exclamó, señalando al millonario. Tu voz también cuenta, así como los demás. ¿Qué carga llevas contigo? La multitud contuvo el aliento, la tensión palpable. La mirada de él se encontró con la de Clara, y por primera vez, sus ojos parecían abarcar algo más que arrogancia. Estaba tratando de desear comprender. Quizás, es hora de dejar caer la armadura, murmuró, su voz temblando al borde de una revelación. La multitud se acercó, expectante. ¿Qué historia guardaba el millonario en su interior? El aire estaba cargado de expectativa. ¿Podría este encuentro inesperado concluir con un cambio en su corazón que incluso él no había imaginado? Y así, con los corazones palpitando al unísono, todos se prepararon para escuchar lo que el universo tenía reservado para ellos a continuación. La plaza estaba sobrecogida por una mezcla de expectativa y silenciosa inquietud. El millonario, de pie en el centro, recibió miradas de sorpresa y esperanza. Era una oportunidad única, un momento decisivo. Todos esperaban que su historia pudiera romper barreras y mostrar un camino hacia la unidad. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. He estado tan atrapado en mi propio universo, persiguiendo el éxito y acumulando riqueza que he olvidado lo que realmente importa. Escuchar. Conectar. Ver a las personas que hay detrás de los números y los contratos. Sus palabras llegaron como un viento renovador, tocando los corazones de quienes lo rodeaban. Como ustedes, yo también tengo una historia. Crecí en una familia humilde, como muchos aquí. Mi madre trabajaba día y noche para que tuviéramos comida en la mesa. Pero con el tiempo, el dinero se convirtió en mi único objetivo. Perdí de vista las conexiones humanas que realmente me alimentan. Un murmullo de asombro recorrió la plaza, la vulnerabilidad del hombre poderoso resonaba en el alma de cada uno, pero él continuó, he construido imperios sin darme cuenta de que había destruido comunidades. Y hoy, observando lo que están creando aquí, siento que he sido un ladrón de sus historias y sus vidas.
Siempre pensé que podría comprar su futuro, pero ahora veo que su futuro está en sus propias manos. Las palabras del millonario, llenas de arrepentimiento y descubrimiento, empezaron a entrelazarse con el eco de las historias de amor, dolor y superación que se compartían, creando un lazo profundo. Valentina, en ese momento, supo que su comunidad había cambiado la narrativa. Era un giro inesperado, un cambio que nadie anticipaba. Es hora de que yo también escuche, dijo, alzando la mirada. Quiero ayudar a construir un futuro sostenible para todos. Permítanme reparar lo que he destruido. La plaza, antes dividida, comenzaba a unirse. Las historias de todos se unieron en un nuevo hilo, un relato de esperanza. Luna, queriendo ser parte de este renacer, tomó la mano del millonario y la de Valentina, uniendo a los dos mundos representados. Esto es lo que significa ser una comunidad. Cuando uno de nosotros crece, todos crecemos. Las palabras de la niña evocaron sonrisas y aplausos, dejando huellas profundas en los corazones presentes. Con la fuerza de todos, el millonario propuso crear un fondo para apoyar la comunidad, un pacto que ayudaría a sus habitantes a prosperar en sus términos. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte del futuro, concluyó, mientras la plaza estallaba en vítores de alegría. Valentina sintió una oleada de emoción y el eco de sus sueños retumbando en sus oídos. Mientras la noche caía, las luces de la plaza brillaban como estrellas en el cielo, reflejando la nueva dirección que había tomado la comunidad. Se escuchaban risas y cantos, y el ambiente era festivo. Valentina y Luna, mano a mano, miraban a su alrededor. La magia de la unión había transformado la incertidumbre en promesas de un futuro diferente. El evento había sido un éxito más allá de lo que se podían imaginar. No solo levantaron las voces de una comunidad, sino también los corazones de aquellos que solían ver el mundo desde una ventana opaca. Ahora, sus historias, su esencia, serían el pilar de lo que vendría. La plaza nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en un símbolo de transformación y colaboración. La comunidad aprendió que, al unir fuerzas, podían conquistar cualquier adversidad, y que sus historias, vivas y resonantes, siempre serían escuchadas. Al final de la noche, mientras los últimos acordes de música se desvanecían en el aire, Valentina miró a todos y exclamó: hoy, no solo celebramos, también sembramos para un futuro mejor. Sigamos unidos, sigamos creciendo. Esa noche, muchos se fueron a casa con el corazón lleno, las esperanzas renovadas y un sentimiento de pertenencia profundo. Era un nuevo amanecer. La comunidad, unida en su diversidad, continuaría su viaje hacia un futuro donde las voces de cada uno contarían la historia de todos. Así concluyó la travesía de Valentina y su comunidad, convirtiéndose en una de las tantas historias que demuestran el poder de la unión, la escucha y, sobre todo, el amor. No olvides sumarte a este viaje con nosotros. Suscríbete ahora para que no te pierdas más relatos como este. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas historias poderosas. Queremos saber de ti. Comenta tus pensamientos sobre este final emocionante y comparta este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es tu momento de hacer la diferencia. No esperes ni un segundo más.